Bueno, nuevamente el escándalo de corrupción de alto vuelo. Nuevamente vamos a hablar del exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y este informe confidencial que hemos presentado aquí en Canal 26 días atrás. Un informe de la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay, que como ustedes están leyendo, pone foco en la corrupción del gobierno de Mauricio Macri y puntualmente en este caso en el exministro Guillermo Dietrich. 10 de la mañana, 6 minutos, vamos recordando los datos que ya hemos compartido oportunamente y hoy novedades y hoy los documentos en vivo. Hoy vas a conocer esos documentos de los cuales te estamos hablando y de los cuales surge esta investigación. Guillermo Dietrich aparece mencionado en una novedosa metodología para cobrar comisiones sobornos. Directamente así surge de este informe confidencial. El dinero negro sería girado a paraísos fiscales, eso en primer término. Sería cobrado en 2 terminales bancarias y sería guardado en cajas de seguridad. Vamos repasando los datos que hemos dado a conocer y enseguida la nueva información, además con invitados especiales. La primera comisión soborno presuntamente cobrada por Dietrich habría sido otorgada por una reconocida compañía aérea low cost. Es otro de los datos también que ha surgido de la información. El pago ilegal habría sido para obtener la habilitación de la base operativa en Buenos Aires. Por supuesto, estamos hablando de la anteriormente mencionada reconocida aerolínea low cost. El informe al que estamos haciendo referencia indica que Dietrich habría cobrado comisiones sobornos por 5,7 millones de dólares. ¿Y cómo lo habría hecho? En pequeños montos y con el objetivo de evadir los controles de lavado de dinero. Es el escándalo de corrupción de alto vuelo. Los sobornos habrían sido depositados en concepto de gastos de alquiler de vehículos o cuentas vinculadas a la compañía de Dietrich, Mobilaut Sociedad Anónima y Dietrich Sociedad Anónima Group. Vamos uno por uno, repasando los principales datos con esta nueva modalidad, la que se está detallando y que surge, repito, de este informe, que también, repito, como dijimos hace 2 días, está a disposición de la justicia. Esta reconocida compañía aérea low cost habría abonado sobornos por al menos 1,2 millones de dólares. Estos sobornos a los que estamos haciendo referencia habrían sido divididos en 27 pagos menores. Y el último dato para ya presentar a todo el equipo en el día de hoy: esta documentación fue aportada por un ex fiscal argentino muy conocido, vamos a hablar de él también, y fue aportada directamente a la Embajada de Estados Unidos en el Uruguay. Así estamos comenzando entonces esta emisión especial a las 10 de la mañana, 9 minutos. Quiero presentar a quienes me están acompañando. En primer lugar, Andrés Clipas, que has iniciado esta investigación días atrás y que seguramente mucho tendrás para aportar. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hoy vamos a avanzar justamente con nuevos datos reveladores de una investigación que ya está en marcha, en curso en los Estados Unidos y que está dando mucho que hablar y preocupar al ex poder político. ¿Qué nos podés adelantar, en primer lugar, resumiendo lo que estuvimos viendo en placas recién y sabiendo que hoy tenemos nueva información para presentarles a todos? Entre otros elementos, sí. Por ejemplo, que la familia más íntima de Dietrich estaría siendo investigada por este escándalo. ¿Por qué? Porque aparecen en las cuentas de los paraísos fiscales. Vamos a ir aprovechando el tiempo porque tenemos además invitados especiales. Está el doctor Marici, a quien ya voy a saludar, por supuesto Gustavo Carabajal, Pablo Fernández, como todos los días. Las 10 placas que compartimos son las que ya hemos dado a conocer. Sí. Yo quiero ir a la próxima.
Bien. A la número 11 en este caso, y a partir de ahora sí los nuevos datos, que repito, van surgiendo de la investigación y enseguida vas a presentar los documentos. Exactamente. Estos documentos, Andrés Klipan, fueron enviados para su análisis relacionado con el lavado de dinero a la unidad de los Estados Unidos en Ginebra. Primer nuevo dato que quiero conversar entonces a las 10:11 de la mañana con Andrés. Exactamente, y esto porque ocurre, después el doctor Marisi seguramente legalmente nos va a explicar también. Lo que ocurre es que estos bancos donde se habría depositado el dinero, pues teóricamente en negro, provenientes de supuestos sobornos, ¿qué es lo que sucede? Están regidos bajo las leyes norteamericanas, porque cotizan en la bolsa norteamericana, porque son monitoreados por la SEC y habrían violado, digamos, justamente la legislación de los Estados Unidos, como ha ocurrido con otros hechos de corrupción en nuestro país. Por eso, este importantísimo ex fiscal argentino, va directamente a la embajada de los Estados Unidos en Uruguay, sabiendo que se están violando leyes norteamericanas. ¿Recuerdan cuando fue el escándalo de la AFA? Que también intervino la fiscal general de los Estados Unidos. Bueno, era justamente por esto, porque pasaban a través de cuentas bancarias de bancos que operan en ese país. Vamos con la segunda. Dale. Vamos con el segundo nuevo dato que queremos aportar y que, repito, surge de este informe. Los peritos, atención a esto, certificaron la veracidad de los documentos y ya se han abierto investigaciones contra Dietrich y al menos contra otro ministro de Macri, que hoy les vamos a decir también de quién se trata. Bien. En minutos les vamos a decir de quién se trata, quién es ese entonces polémico ministro. Sí. Uno de los más polémicos en los 4 años de gestión, en los casi 4, porque no duró todo el periodo de Mauricio Macri. Pero los peritos entonces certificaron la veracidad. Son los peritos, hablábamos antes que esa documentación había pasado, digamos, a esta agencia de investigación norteamericana. El FBI está interviniendo también con sus propios peritos. ¿Y qué es lo que dijeron? Bueno, lo que aportó este abogado, este ex fiscal argentino, la verdad, los documentos son ciertos. Sí. Y ahora vamos a ver en el desarrollo de la información que inclusive determinaron en qué paraísos fiscales se depositó ese dinero, qué banco se utilizó, a nombre de qué empresas, inclusive el momento en que se retiró el dinero y en qué caja de seguridad lo pusieron. Tercera nueva información y ya presento a toda la mesa. 10 de la mañana, 13 minutos. El informe secreto asegura que los presuntos sobornos que habría recibido Dietrich son de interés para el Departamento de Estado. ¿Por qué está entrecomillado? Porque es tal cual, textual, como se está anunciando en ese informe. Exactamente, y nosotros por rigor periodístico lo estamos poniendo en potencial, ¿sí? La justicia tiene que determinar si esto es verdadero o no. Ahora, en los documentos de la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay no utilizan el potencial. No utilizan el potencial. Nosotros sí lo hacemos. Los documentos no. Y por eso dice que son de interés para el Departamento de Estado. ¿Por qué? Porque violan estos presuntos hechos de corrupción, violan legislación de los Estados Unidos. Otra placa más y quiero dejar la última para el final porque aparecen familiares del entonces ministro mencionados y vamos a dedicarle un momento especial. Los agentes norteamericanos en Buenos Aires están corroborando esta información que resulta creíble y probada. También lo dice el documento. Exactamente, el documento textualmente dice: la mayor cantidad de documentos de información aportada por este ex fiscal argentino ya fue corroborada y es veraz. Con lo cual es algo importantísimo. Y además el documento dice que hay un equipo de agentes del FBI trabajando aquí en los Estados Unidos. Uno imagina, no lo sé, que con la venia de la propia justicia argentina, que hasta ahora sobre el tema no se ha expresado. Una más, otra información en esta mañana que dice de la siguiente manera: los casos de corrupción en el Ministerio de Transporte
sin dudas podrían tener un alto impacto político. También surge del informe esto. Textual, por eso está entrecomillado, textual del informe. Nosotros tenemos la documentación de la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay, la transcripción que se hizo de esa documentación certificado por escribano público, y habla de esto, el alto impacto político. Pero entre otras cosas, ¿por qué? Porque durante los 4 años del gobierno anterior siempre se mencionaba, en potencial obviamente, a este ministro o exministro que estamos viendo en pantalla y al otro que después vamos a mencionar. ¿Por qué? Por los intereses que podrían haber tenido con importantísimas firmas multinacionales y del transporte aerocomercial, pero también fluvial. Si no me equivoco, esta es la anteúltima, ¿no? Así que dejamos la placa final para dentro de unos minutos. Quiero venir a la mesa. Ya está Gustavo Carabajal, ya está Pablo Fernández, Andrés Clipán, ya te he saludado, ya dialogamos con ustedes, pero en primer lugar el doctor Lucas Marisi. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación, y estaba prestando atención a los elementos más que contundentes que han expuesto hoy en las presentaciones de los días anteriores, porque bueno, nosotros que ya desde hace 3 años prácticamente que estamos luchando como vecinos damnificados del experimento criminal del aeropuerto Trucho del Palomar, que fue justamente puesto en funcionamiento violando medio código penal, violando la ley de sitios de memoria, porque de ahí salían los vuelos de la muerte, violando la ley general del ambiente. Bueno, ahora vemos por qué se hizo todo esto, ¿no? Por qué tanto empecinamiento del ministro Dietrich, del presidente Macri, en poner en funcionamiento una base aérea militar, que es ni más ni menos que la primera brigada aérea militar del Palomar, como aeropuerto comercial, sin que estén dadas las condiciones de seguridad, sin que estén dadas las condiciones ambientales, violando la ley de sitios de memoria, porque de ahí salían los vuelos de la muerte en la dictadura militar, apretando jueces, apretando a la jueza federal de San Martín, haciéndole un escrache hasta los últimos días de gobierno. Y ahora, digamos, todo va cerrando, ¿no? Yo les voy a dar un dato. ¿Qué es lo que no cerraba antes o le faltaba quizá algún dato y ahora sí cierra? Antes no es que no cerraba, ahora tenemos el dato que confirma nuestra sospecha. ¿Qué sospechaban y qué están confirmando? Sospechábamos que la empresa o era de propiedad de funcionarios de Flybondi, y también ahora de JetSmart. Les voy a contar bien por qué. Es decir, empresas que han sido privilegiadas de modo absolutamente ilegal, concediéndole rutas a mansalva para operar desde un aeropuerto trucho clandestino, que es en realidad una base aérea militar del Palomar, para fomentar desde el gobierno la competencia desleal contra aerolíneas argentinas. Y les voy a dar ahora sí 2 datos que conectan con esto. ¿Cómo se armó este engendro del aeropuerto trucho del Palomar? Básicamente un día apareció una empresa nueva que no existía, que se llamó Flybondi, cuya cara visible era el ciudadano británico Julian Cook, que anteriormente fue ejecutivo de la aerolínea de las narcovalijas Southerwinds, y dijo que venían a hacer una inversión de $30 millones, que iba a tener a ver un gran progreso en la zona, $30 millones para hacer obras en el nuevo aeropuerto del Palomar. Y curiosamente con ese ropaje entonces le dieron más de 100 rutas aéreas a una empresa que declarado en su capital social tenía apenas $200.000. O sea, en cualquier otro país serio del mundo, o si se hubiese cumplido la ley, no le pueden dar ni para habilitar una empresa de remises, ¿no? Es decir, porque con $200.000 uno... Sí, doctor, usted se está equivocando, en vez de pesos, en vez de dólares está diciendo pesos. Pesos, perdón, gracias. $200.000 pesos, no dólares. Claro, exactamente. Al tipo de cambio de aquel momento, que eran $6.000, si no mal recuerdo, daba $200.000. Bueno, todo esto tramitó ante la ANAC con el brazo ejecutor del primer momento, fue el anterior titular de la ANAC, el ingeniero Irigoyen, un ingeniero especialista en diálisis y en la industria de alimentos, puesto por Dietrich, que avalaron toda la violación del código aeronáutico, el procedimiento administrativo, y posteriormente el último titular de la ANAC, Tomás Insausti, el mismo que hace un tiempo se puso de sombrero hablando mal y pronto una avioneta en estado de ebriedad y demás, se dedicaba a cuidar las plazas en la ciudad. Bueno,
Luego de haberle dado las rutas bajo la promesa de que Flybondi iba a hacer una inversión de 30 millones de dólares, de la noche a la mañana el ministro Dietrich, el 19 de septiembre del 2017, dice: no, hemos decidido que ahora nosotros, o sea el Estado argentino y los ciudadanos y contribuyentes argentinos, vamos a hacernos cargo de las inversiones, de los costos de las obras para poner en funcionamiento el aeropuerto Trucho del Palomar. Es decir, eximió a Flybondi de hacer la inversión de 30 millones de dólares. O casualidad que ahora nos enteramos de que habrían existido pagos, retornos, coimas por más de 6 millones de dólares. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, es muy sospechoso la situación. Tenemos, Andrés, documentos que por supuesto pueden sostener todo lo que hemos presentado desde el inicio de esta semana. Sí. ¿No? Todo surge en realidad de esta investigación. ¿Qué puedes contarnos sobre estos documentos que ya vamos a mostrar? Están aquí sobre la mesa, no es que no existen, existen, los tenemos aquí. ¿Qué nos puedes adelantar de estos documentos? Que este ex fiscal federal, importantísimo y muy conocido de la República Argentina, se acercó a la embajada. Esto está, lo que le estamos relatando está contado en los documentos que ahora vamos a poner en pantalla. Empecemos a ponerle nombre y apellido. Sí. ¿De qué fiscal estamos hablando? Moreno Ocampo. Del reconocido fiscal Moreno Ocampo. Reconocido sí será, ¿no? Efectivamente. Bien. En ese momento la embajada de los Estados Unidos en Uruguay era encabezada por una mujer que ahora ha sido trasladada e inclusive ha sido ascendida, es decir, tiene una reputación intachable. Al ver toda esta documentación, primero, Moreno Ocampo se acercó a la embajadora, lo recibieron porque dijo, bueno, tengo pruebas de la corrupción del gobierno, que en ese momento, y esto hay que decirlo, en ese momento todavía estaba en el poder. No es que fue hace 10 días, esto hace varios meses que sucedió, por eso le interesó y mucho. Lo recibieron, tuvieron una charla de más de 3 horas y le dijeron, bueno, muy bien, Moreno Ocampo, nos interesa, ahora necesitamos documentos que confirmen esto. Moreno Ocampo fue a una segunda reunión y ahí aportó la documentación en que avalaría todo lo que dijo. La Embajada de los Estados Unidos lo certificó e inmediatamente puso a sus peritos especialistas en lavado de dinero a trabajar sobre el tema. Lo que vamos a mostrarles es justamente esos documentos clasificados, secretos de la Embajada, que cuentan esto que les estamos transmitiendo, que la información resulta explosiva, de alto impacto político, y lo describe como una novedosa, al menos en la Argentina, forma de canalizar las comisiones coima, las comisiones sobornos, y así están expresados. ¿Por qué? Bueno, porque en otro momento se utilizaba otro tipo de metodología. Ahora se giraba a cuentas de bancos en paraísos fiscales e iba una persona que la tienen identificada. ¿Por qué? Porque además formaba parte de estas 2 empresas familiares del ex ministro Dietrich, después le vamos a dar los nombres, pero pertenecen al entorno íntimo familiar del ex ministro, y retiraban por ventanilla el dinero, y en la misma sucursal bancaria abría una caja de seguridad y allí ponía el dinero. Explica este informe que los 1.200.000 que habría recibido de esta pequeña o de esta empresa low cost, ¿sí? Fue girado en montos de unos $80.000 para que no sean montos excesivamente, que no sean montos importantes. Los documentos los tenemos digitalizados, pero para que vean que los tenemos sobre las manos, que existen los documentos, sí. Porque escuché a alguien incluso decir esa información no existe. Acá está, aquí está. Queremos mostrarla desde el papel real, desde el propio documento. Ahí está. Bien. Este es el primero de algunos tantos que tenemos, ¿no? Y de donde surge entonces todo este material, toda esta investigación, doctor Marisi, que nosotros estamos transmitiendo, presentando, y que repito, se realiza desde la Embajada de Estados Unidos en el Uruguay, y pone foco, para quienes están sumando, en el exministro Guillermo Dietrich.
Enseguida el material completo. Este es el primero de los documentos. Gustavo Carabajal, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Y el objetivo de utilizar montos chicos tiene una razón de ser. Existe en nuestro país una alerta sobre ROS. Las ROS son los reportes de operación sospechosa. Cuando uno mueve, o alguien, una persona física o jurídica, mueve importantes cantidades de dinero, lo que surge en el banco es esto, la alerta del ROS, reporte de operación sospechosa. Y el banco tiene la obligación de alertar a la UIF y denunciar el hecho. Por eso, al contrario de lo que pasaba en otros casos de corrupción, donde vimos mesas con inmensas cantidades de plata, acá, en esta metodología, para tratar de lavar el dinero supuestamente proveniente de hechos de corrupción, los montos que se manejan son pequeños, para evitar el rol justamente. Y el tema de la justicia en los Estados Unidos. No es la primera vez que investigaciones comienzan en Estados Unidos. Recuerdo el caso, recién Andrés mencionaba el caso del FIFA Gate. Exacto. Loretta Lynch comenzó con la investigación. Por allá los bancos están muy monitoreados por la justicia norteamericana. Pablo Fernández, buen día. Buen día. Se me venía a la cabeza, perdón Federico, la Oficina Anticorrupción. Se me venía nuevamente a la cabeza la Oficina Anticorrupción, hoy severamente acusada, criticada y sospechada. ¿No será esto parte de lo que la Oficina Anticorrupción miró para otro lado y pasó? Todo este componente, el componente del aeropuerto, el componente de las empresas, el componente de los pagos de coimas. Otra vez no podemos reprocharle a la titular de la Oficina Anticorrupción este tipo de cuestiones. Es más, estás hablando de Laura Alonso, sí, señor, que ya ha sido imputada en una causa en la que también está imputado un exministro que está mencionado en estos ahí tiene documentos. El punto de conexión. Y lo vamos a mencionar a este exministro. Yo por eso quiero volver. Teníamos 6 placas finales. Volvamos a la primera de esas 6, las que hemos presentado hace minutos. Y enseguida vamos con la última. Vamos con la número 11, 12, 13. Ahí está. Los documentos fueron enviados, estos documentos, los que estamos hablando, fueron enviados para su análisis relacionado con el lavado de dinero a la unidad de Estados Unidos en Ginebra. Por eso surge toda esta información, en el marco del escándalo de corrupción de alto vuelo. Vamos con la próxima, que dice que los peritos certificaron la veracidad de estos documentos y ya se abrieron investigaciones contra Dietrich, quien fuera ministro de Transporte, y al menos contra otro ministro del entonces gobierno del presidente Macri, que en este momento Andrés va a nombrar. Juan José Aranguren, el exministro de Energía. El ministro de los tarifazos. Exactamente. ¿No es cierto? En los documentos se nombran maniobras similares que habría hecho Aranguren justamente por el tema energético. Ya vamos a hablar y a detallar el caso Aranguren, el ministro de las tarifas. Así todos lo recuerdan. El de los tarifazos. ¿Se acuerdan? Bueno, también aparecería entonces en el medio de toda esta investigación. Otro dato, 10:30. Vean la información que vamos presentando. Este informe secreto asegura que los presuntos sobornos recibidos, que habría recibido Dietrich, Andrés, son de interés para el Departamento del Estado. Exactamente, porque se habrían violado leyes norteamericanas que supervisan al normal desenvolvimiento de los bancos de ese país. Ustedes saben que la SAC tiene leyes muy estrictas para evitar el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, aquí también nuestras leyes, lo primero que hacen es asociar lavado de dinero con sobornos y terrorismo. Fíjate la próxima información y ustedes ahora van a conocer el dato exclusivo también que surge de este informe. En primer lugar, agentes norteamericanos en Buenos Aires están corroborando esta información que resulta creíble y probada. ¿Qué tiene pensado hacer en los tribunales de Comodoro Pi el doctor Marisi? En realidad ya lo hemos hecho. ¿Ya lo hicieron? Le damos la primicia. En el día de ayer hemos realizado la denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Pi
vamos a aportar los distintos segmentos de los informes que transmitió Canal 26, que es a partir de esa información que tomamos conocimiento e hicimos la denuncia. Pedimos obviamente constituirnos como parte querellante porque somos damnificados, o sea, de un hecho delictivo. Como vecinos estamos padeciendo las consecuencias ambientales, o sea, los problemas de nuestras viviendas, rajaduras. Este canal ya lo ha informado con distintos informes que hemos realizado en el territorio. O sea, ustedes allá se presentaron ante los tribunales de Comodoro Pi. O sea, ya hay una causa penal que es lo que estaba faltando en Argentina. Y sin perjuicio de eso vamos a presentar también la documentación ante la Fiscalía Federal del fiscal Dilelo, que es el que tiene una de las causas madre de esto, la causa Flybondi, que tenía el ex juez Torres, que no hizo nada, cajoneó esa causa y obviamente ahí está su recompensa. Hoy es juez de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, nombrado por Vidal y Macri, ¿no? Fíjate el próximo dato, por favor, 10:30 de la mañana. Estalló el escándalo de corrupción de alto vuelo. Los casos en el Ministerio de Transporte, estos casos de corrupción podrían tener un alto impacto político. Esto lo dice entonces también el informe, el documento. Exactamente. Ahora vamos a leer unos párrafos textuales, cuando quieras, que apoyan, avalan lo que está diciendo el doctor Marisi, porque nombra a la empresa y nombra también al director de la empresa al que hizo mención Marisi. Y vamos a mencionar, ahora sí, en la próxima información, el dato que nos parece importante, muy importante agregar, ya que entre los investigados, atención a esto, figuran el propio Guillermo Dietrich, su hermano Hernán Dietrich, su hermana Lucila Dietrich y otros familiares, Andrés. Exacto, otros familiares muy pero muy cercanos, no es que familiares lejanos, sino muy pero muy cercanos. Todos ellos forman parte de las empresas del grupo Dietrich, que las nombramos hace un ratito, y ustedes recordarán que el propio Dietrich, cuando asumió el cargo, mejor dicho, después de asumir el cargo, se armó un escándalo fenomenal porque él formaba parte de las empresas que eran beneficiadas, por ejemplo, en el aeropuerto del Palomar, con beneficios porque operaban allí. ¿Qué dice Gustavo? Y ya quiero compartir de manera completa los documentos, los documentos. Dos preguntas que prueban este informe. Sí. Una para el doctor. Adelante. Lucas Marisi. La denuncia que ustedes presentaron ayer ya fue sorteada, tiene juez, tiene fiscal designado, o está confirmado que la va a absorber por una cuestión de tiempo, de cronología, el doctor Dilelo. El sorteo realizado luego de que nosotros nos retirábamos, porque curiosamente no funcionaba el sistema informático de Comodoro Pi, que tantas sospechas siempre ha dado. Bueno, en horas de la tarde vimos en el Centro de Información Judicial que fue asignada al Juzgado Federal 5, que está a cargo de la jueza federal Capuchetti, designada por el gobierno del expresidente Macri. Bueno, creo que tiene acá la oportunidad de demostrar la independencia del gobierno que la nombró. Sin perjuicio de ello, nosotros vamos a hacer un planteo en la Fiscalía del doctor Dilelo para que avance con la pesquisa de él y después se verá si corresponde o no acumularla a la causa madre. Reitero, en la causa madre la tenía el fiscal Dilelo, pero el juez era Sergio Torres, que no hizo absolutamente nada. De hecho, en un momento el fiscal Dilelo tomó una decisión valiente en julio del año 2018 de pedir al Torres la clausura del aeropuerto Trucho del Palomar por los desmadres de inseguridad que había, y Torres se lavó las manos tipo Poncio Pilatos, no hizo absolutamente nada, lo mandó a un juez de Morón que cajoneó por definitivamente la causa, y bueno, tiempo más tarde el juez Torres lo designaron juez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires con Vidal y Macri, ¿no? Ahí está evidentemente un poco la recompensa por las tareas cumplidas. Bueno, veremos que ahora esto cambie, el juez que subroga en reemplazo de Torres es Canicova Corral, pero bueno, confío en que ahora estos jueces Capuchetti y Canicova que avancen a fondo con esta investigación, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ahora hay una causa en la Argentina y creo que están dados los elementos para avanzar. Repito, acá hay algo muy sospechoso y que se coincide en el tiempo, es decir,
se arma todo el negociado de Flybondi y Palomar, el aeropuerto Trucho, con la promesa de una inversión de $30 millones del grupo Cartesian, que es el que, después de que Dietrich les dice, no hagan la inversión, la pagan los contribuyentes argentinos, ese mismo grupo Cartesian hace las transferencias a cuentas del grupo Dietrich, de las cuales se dice que $6 millones serían en concepto de coimas o retorno. O sea, 2 más 2 son 4, ¿no? ¿Podemos ver los documentos? ¿Podemos ver en pantalla los documentos? Recién vimos el primero de ellos. Andrés Clipan, quiero además compartir la... No, a ver estos documentos. Sí, exactamente. Estos son los documentos. Quiero compartir algunos datos de la traducción. Repetimos, esto fue presentado por ¿quién? El ex fiscal Luis Moreno Ocampo, un reconocido abogado, pero también ustedes recuerdan que fue integrante del Alto Comisionado por los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. El informe confidencial, el material lo están viendo en pantalla, parte de la traducción. El tema es la reunión con Luis Moreno Ocampo directamente, clasificado por el embajador de Estados Unidos en Uruguay. Escuchen esto, escuchen todos. El fiscal Moreno Ocampo solicitó una entrevista con el embajador, dice el documento, con el fin de presentar varias denuncias que podrían ser de interés para los Estados Unidos. Por este motivo, la entrevista fue concedida y se solicitó autorización superior para avanzar. El embajador lo que propone en la reunión es hacer un trato en el departamento, con el Departamento de Estado para evitar que sus denuncias se rechacen en las investigaciones al respecto, ya que el fiscal sabe que parte de la contribución a la prensa proviene de una operación, dice, ¿no?, de la CIA, que utiliza la información de FinCEN y que se pueden, omitir quejas más y demás y demás. Como contraprestación a lo propuesto previamente por el fiscal, estamos leyendo textual esto, tal cual como surge. Él mismo manifiesta que puede suministrar mucha información relacionada con el desarrollo de la corrupción durante el transcurso del gobierno, del actual gobierno, porque esto fue presentado cuando Macri todavía era presidente, del actual gobierno del presidente Macri. Y también la novedosa metodología, de esto se habla, utilizada por varios de sus ministros para cobrar comisiones y sobornos, y la estructura que los mismos utilizan en paraísos fiscales. Esto que estoy leyendo es lo que aparece entonces en estos documentos que están en pantalla, está traducido lo que estamos leyendo. El fiscal, repito, Moreno Ocampo, trajo consigo un portafolio, dice, con información precisa y variada sobre estas operaciones relacionadas con el ministro Guillermo Dietrich y el ministro Juan José Aranguren. En ambos casos existió un seguimiento relacionado con la modalidad mediante la cual la primera comisión soborno fue otorgada, dice el gobierno, el documento, por la aerolínea que estamos mencionando, para obtenerla, entregada al gobierno, ¿no? Claro, a Dietrich, para obtener la habilitación de su base operativa en Buenos Aires, y del otro ministro, Juan José Aranguren, para la compra de combustible. La información que el fiscal dispone es un detallado informe relacionado con las modalidades mediante las cuales las comisiones sobornos fueron pagadas en pequeños montos para evadir los controles de lavado de dinero y la licuación de dichos montos por distintas compañías, alguna de ellas con conexiones directas con los ministros mencionados, para luego ser llevados a diferentes paraísos fiscales. Exactamente. Un breve paréntesis. Ustedes recuerdan que Juan José Aranguren, el gobierno de Mauricio Macri, dejó de comprarle energía, combustible a Bolivia, aduciendo que Bolivia no tenía reservas para darle a la Argentina. Y ahora cierra también, ¿por qué? Porque Juan José Aranguren le compró a otras compañías afines, donde él trabajaba, y el gobierno de Bolivia en ese momento, a cargo de Evo Morales, lo primero que dijo es falso. Nosotros nos comprometimos a suministrarle combustible, gas a la Argentina. Sí. Tenemos ese combustible, pero sin embargo el gobierno de Mauricio Macri decidió comprárselo a otro. A ver, le pido la opinión al doctor, quiero leer otra vez ese párrafo. Aquí está.
El fiscal trajo consigo un portafolio con información precisa y variada sobre estas operaciones, repito, relacionadas con el ministro Guillermo Dietrich y el ministro Juan José Aranguren. En ambos casos existió un seguimiento relacionado con la modalidad mediante la cual la primera comisión soborno fue otorgada por esta aerolínea para obtener la habilitación de su base operativa en Buenos Aires y del otro ministro, Juan José Aranguren, entonces, para la compra de combustible. Bueno, esto tiene ya por lo pronto dos consecuencias inmediatas aparte de la denuncia penal. Es decir, esto revela que está totalmente viciado de nulidad el procedimiento administrativo a través del cual se habilitó ilegalmente el funcionamiento de la base aérea militar del Palomar como aeropuerto comercial, del cual hoy operan no solamente Flybondi, sino también JetSmart, regalándole prácticamente una base aérea militar, un sitio de memoria. Y no solamente eso, sino también que desde allí estas aerolíneas, cuando yo dije recién que operan fomentando la competencia desleal, operan prácticamente gratuitamente, es decir, no pagan tasas aeroportuarias que pagan el resto de las aerolíneas para operar desde los aeropuertos. Es decir, las tasas aeroportuarias son como si fuera el peaje que se recauda no solamente para mantener el aeropuerto en el que operan, sino también para sustentar el financiamiento de las obras de todo el Sistema Nacional de Aeropuertos. Entonces ahí hay otro ilícito, porque hay un manejo de irregular, digamos, una sustracción de fondos públicos que perjudica al resto de los aeropuertos que se sostienen con esos fondos públicos que son de naturaleza tributaria por ser tasas, y obviamente benefician a estas dos empresas en detrimento de Aerolíneas Argentinas. Entonces, ante esto, lo que nosotros vamos a plantear es también la nulidad en sede administrativa y también ante el fuero penal de las resoluciones que dictó Dietrich, por ejemplo, dándole las rutas a Flybondi, dándole las rutas a JetSmart, porque son el producto o el producido de un hecho delictivo, ¿se entiende? Entonces, ante esto repito también otra cosa que quizás no la mencioné al comienzo, o sea, la enlazo con esto, que es que ahora se entiende también por qué ese empecinamiento de la administración del presidente Macri, del ex ministro Dietrich y del ex titular de la ANAC Insausti, falsificando en los últimos días, estamos hablando de los últimos días en diciembre, nosotros descubrimos que falsificaron los estudios de las mediciones de ruido que la jueza federal Martina Fons ordenó realizar para monitorear el impacto que tienen los vuelos comerciales en Palomar sobre la salud de la población. Y nosotros descubrimos que falsificaron las mediciones de ruido, le aportamos las pruebas y en el día de ayer hicimos la denuncia esta ante la jueza de la causa, Martina Fons, pidiéndole la clausura del aeropuerto Trucho del Palomar. ¿Está? Porque ya se comprobó que esos informes fueron falsificados para ocultar el daño ambiental y el impacto acústico sobre la salud de la población, de los vecinos que vivimos alrededor del aeropuerto Trucho. Pablo Fernández, escucha esto. Sigo con los documentos, con este informe, que repito, es de la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay. Al fiscal Moreno Campo se le solicitó que dejara la información relacionada. Él dejó un mínimo de la información, la cual fue enviada para su análisis relacionado con el lavado de dinero y fue enviada a la unidad de los Estados Unidos en Ginebra, que confirmó, y aquí viene el dato, confirmó la veracidad de más de la mitad de la información provista y de algunas de las investigaciones en curso. Esta situación, Pablo, escuchá, dice el informe, nos brindó indicios, indicaciones de que la fuente de informaciones del fiscal es buena y que el resto de la información puede tener valor para realizar seguimiento sobre la misma con el soporte de nuestros agentes basados en Buenos Aires, quienes en un principio, sonrieron, no creyeron, parece, ¿no, Andrés? Demasiado estas denuncias, y finalmente reconocieron que es buena la información. Porque esos documentos, y por eso en ese fragmento cuenta eso, porque estos documentos y la investigación que realizaron los especialistas en lavado de dinero en los Estados Unidos, allí en Bruselas, ¿qué es lo que determinaron? Que en el primer banco donde se transfirió
estos montos de supuestos comisiones sobornos, había cerrado en octubre de 2015, habían cerrado la cuenta. Pero después, ¿qué descubrieron siguiendo esa compleja ruta del dinero? Que fueron girados, y dice así, a través de un complejo mecanismo, ¿sí? A 3 bancos en Liechtenstein, a 3 bancos donde fueron depositados esos mismos montos de dinero, y después sí, desde ahí girados, los retiraron por ventanilla y los pusieron en cajas de seguridad. Pablo, esto demostraría, continúa el documento que vamos a seguir presentando en estos días, esto demostraría, dice, con posterioridad a la investigación periodística relacionada con los llamados y conocidos Panama Papers, una nueva forma ha surgido para el encubrimiento de los pagos, comisiones, sobornos a funcionarios en Latinoamérica. 2 cuestiones. Primero, me parece que el documento de inicio ya le está dando actividad al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sí. Creo que hay el Distrito Sur de Nueva York ya está investigando estas denuncias. Sí. O sea, que ha pasado ya del ejido diplomático, sino que ya está dentro del marco judicial de los Estados Unidos esta investigación, con lo cual, cuando ya llega al Departamento de Justicia, cuando ya llega a un juzgado, tiene ya el elemento taxativo de la prueba a desarrollar. O sea, no es solamente lo que en su momento podría llegar a ser una denuncia a un fiscal, sino que han corroborado los indicios, los tienen como chequeados, y eso todo va a la justicia de los Estados Unidos y dicen, bueno, nosotros corroboramos esto, vino un fiscal de Argentina, trajo todo esto, está ok, ahora lleven adelante la investigación ustedes. Y ahora vamos a leer un fragmento más y le vamos a pedir a Lucas Marisi que nos recuerde, porque lo dijiste al comienzo, lo nombraste al comienzo, pero dice: la misma modalidad operativa ha sido ejecutada por Juan José Aranguren, quien fuera ministro de Energía de Argentina, en el caso JIC Investment LLC, ver investigación, pone el número, aquí lo hemos tapado nosotros, dice: el circuito de pago efectivizado en este esquema por 1,2 millones de dólares fue realizado, nosotros lo vamos a poner en potencial, habría sido realizado por la empresa Flybondi, y otro pago fue realizado por Julián Leslie Cook, un ciudadano suizo con residencia en Londres, quien el 1 de julio envió dinero después que su compañía fuera autorizada para operar en la Argentina. Y atención a esto, de las cuentas de Londres y de Frankfurt, el dinero se dividió, dice el documento, en 27 pagos menores. ¿Qué dice, doctor Marisi? Bueno, de vuelta, acá hay una sumatoria de indicios que son más que concordantes, sospechosos, y que revelan, primer punto, todo un procedimiento irregular que le dan más de 100 rutas bajo la promesa de una supuesta inversión de 30 millones de dólares que hizo Flybondi y el ciudadano británico Julian Cook, y que curiosamente, luego de haberle dado las rutas en junio del 2017, Dietrich, y habilitado ilegalmente a Flybondi para operar desde el aeropuerto Trucho del Palomar, Dietrich el 19 de septiembre del 2017 dice: no, bueno, ahora he decidido, sin dar ningún fundamento, ¿no?, que Flybondi no va a tener que invertir los 30 millones de dólares y que lo van a pagar los ciudadanos argentinos. Doctor, sí. Y ahora nos enteramos que estas coimas las habría pagado el grupo Cartesian, que es el controlante en Estados Unidos de Flybondi, y el británico Julian Cook, que es el que hace poco dijo que el peronismo era un cáncer, se fue del país y nos dejó de regalo este engendro criminal del aeropuerto Trucho del Palomar. Si esto es así, pues lo tiene que determinar la justicia. Uno podría comprender también, lo hemos mostrado más de una vez en las pantallas de Canal 26, por qué el ministro Dietrich en persona iba a apoyar, por ejemplo, a los trabajadores de Flybondi o del Palomar, ¿sí? Cuando la justicia había determinado que no se realicen los vuelos nocturnos. Y con usted comprobamos, por ejemplo, toda la zona que estaba vandalizada, con pastizales, con basura, donde se tendría que haber justamente construido un shopping, y que inclusive el alambrado perimetral
que debería prohibir que los chicos jueguen a la pelota a 300 metros de la pista del aeropuerto, esté todo roto. Tal cual. Evidentemente no vino ninguno de esas... el único progreso o beneficio que trajo esto parece que fue a parar a las cuentas del ministro Dietrich. Obviamente acá también va a haber que investigar no solamente al ministro Dietrich, sino también a los jueces de la Cámara Federal de San Martín, que han avalado esto de una forma aberrante. O sea, se habla de la Cámara Federal de San Martín, pero hay que decir que son siempre 4 jueces. ¿Por qué? Porque son 2 salas, algo similar a lo que ocurre en Comodoro Pro o Comodoro Pi, donde siempre tocan los mismos jueces. ¿Por qué? Porque en la sala 1 están el juez Marcos Morán, Juan Pablo Salas y Marcelo Darío Fernández, todos designados por Macri. En la sala 1 está el juez Lugones, pero hay 2 vocalías vacantes, o sea que entre esos 4 jueces han confirmado todo, y no solamente lo digo yo, que han hecho una aberración jurídica, es decir, que en diciembre del 2018 habilitaron el funcionamiento del aeropuerto Trucho del Palomar, diciendo que no era necesario cumplir con la declaración de impacto ambiental que exige el artículo 11 de la Ley General del Ambiente de la Nación. Ante eso nosotros apelamos. Ellos decían que no era necesario porque un decreto de Macri, o sea, una norma inferior, decía que no era necesario. O sea, es una cosa que ni un estudiante de primer año de la Facultad de Derecho diría eso. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 16 de abril, en la primera intervención, toma nuestro caso. Yo me acuerdo que en uno de los programas aquí, Gustavo Carabajal me preguntó, dice, ¿ustedes tienen más recursos? Y yo le dije, sí, vamos a ir a la Corte. Y me dijo, pero va a tardar mucho. Bueno, afortunadamente la Corte vio que esto era tan grotesco, tan aberrante de lo jurídico, que en muy poco tiempo tomó el caso, y lo primero que hizo fue exigir la presentación de la declaración de impacto ambiental, que hasta el día de hoy no existe. Como ustedes sabrán, tenemos mucho material todavía. Lo vamos a invitar en los próximos días. Doctor Marisi nos va a contar cómo avanza la causa entonces que presentó ayer la denuncia en Comodoro Pi. Tenemos más documentos, ¿sí? Y tenemos para profundizar el caso entonces del exministro Aranguren, que también está mencionado, ¿no?, en este informe, Andrés. Sí. Así como también otros nombres que les daremos a conocer muy pronto. Así que yo les propongo retomar el tema en estos días. Algo muy chiquito. Tenemos mucho material que estamos procesando y que va llegando, además, se imaginarán. Así que en las próximas horas esto sigue, porque parece recién empieza. Recién comienza, y ojalá que la justicia demuestre que es independiente del poder político e investigue. Hasta ahora no hizo nada. Muy chiquito, doctor, y cierro, 2 segundos. Antes de que trascendiera este escándalo, con toda esta documentación, ya había sospechas de coimas a los jueces de la Cámara de San Martín, Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, que son los que por estas horas tienen en sus manos la decisión de confirmar o levantar total o parcialmente la medida cautelar de cese de vuelos nocturnos que dictó la jueza Fons, y que, como decía, ahora se entiende por qué tanto empecinamiento de Dietrich haciendo scratches en la puerta de la jueza, amenazas de muerte hacia mi persona. Digo, si estos jueces ahora, ante toda esta realidad que se ha descubierto y ante la denuncia que hicimos ayer ante la jueza Fons pidiéndole la clausura porque han falsificado las mediciones de ruido, bueno, digo, si estos jueces llegan a levantar la medida cautelar, yo le diría que espero que los Estados Unidos, y lo vamos a pedir en la justicia argentina, no sé si tendremos suerte, investiguen la situación patrimonial de los jueces de la Cámara Federal de San Martín, Marcos Morán, Marcelo Darío Fernández y Juan Pablo Salas, porque digo, ahí habían 30 millones de dólares, que 6 fueron a Dietrich, y que el resto a dónde fue a parar. Este material, este documento que Andrés nuevamente va a mostrar, quiero reiterar, como desde el primer día, está a disposición de la justicia. Exactamente. Para quien lo requiera, esto está a disposición total y absoluta de la justicia. Tenemos mucho más, tenemos mucho más. Este escándalo recién arranca, escándalo de alto vuelo, así se lo ha denominado. Todo surge de este informe entonces de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. Quédate, en los próximos días continuamos, hacemos una pausa y ya volvemos.